Ahora partamos un poco por lo ocurrido ayer en esta, podríamos decir, repetición de jornada donde estamos todos expectantes que se va a comunicar, se va a sociabilizar, se llegó a un acuerdo, pero pasan las horas y finalmente esto no ocurre. Pero ya en este momento hay emplazamientos concretos. Por ejemplo, se está hablando de Renovación Nacional, de Amarillo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha logrado un acuerdo? Y también ahí, ¿cuál es la posición que tienen desde Demócratas en esta discusión? Bueno, efectivamente, una lástima que no se haya podido llegar a un acuerdo. Nosotros estuvimos como demócratas muy bien representados por la presidenta de nuestro partido, Jimena Rincón, la senadora Rincón, quien planteó de cara al país un principio que para nosotros es fundamental, que quienes integren este órgano, que tiene que elaborar la propuesta de nueva constitución, sean íntegramente elegidos por la Ujú. ciudadanía, en un 100% elegidos por la ciudadanía. Es cierto, Viviana, que cuando se le pregunta a la gente por la posibilidad que expertos se integren a este trabajo, la gente está de acuerdo, pero en general la misma ciudadanía no está de acuerdo con que sea el Congreso Nacional, nosotros mismos, quienes elijamos a estos expertos. Por eso es que nos parecía mucho más limpio, mucho más sensato, y porque la ciudadanía quiere una convención más acotada, más sobria, es que planteamos la posibilidad de 50 integrantes elegidos por la ciudadanía democráticamente. Curiosamente, pensábamos que esta propuesta, que significó además cambiar la propuesta original de Demócratas, que era 60 integrantes, pensando también en una convención más sobria, pese a que había sido en algún momento planteada por Chile Vamos, no tuvo acogida dentro de Chile Vamos, cuestión que nos cuesta entender. Sí, eso es parte de toda la trastienda, se ha planteado y por ejemplo la presidenta del PPD responsabiliza directamente a Renovación Nacional y Amarillos con esta idea que sale en el último minuto y muchos dicen, bueno, en el caso de Amarillo, teniendo un parlamentario y siendo además una fuerza política en proceso, bueno, demócratas también, pero en el fondo ustedes habían logrado tener una posición común también con el oficialismo en torno a este número, recogiendo precisamente una propuesta inicial de Chile Vamos. Entonces, ¿dónde está la principal dificultad? En este caso, en la fuerza de Renovación Nacional y sobre todo el presidente de su partido que ha sido bien enfático en seguir insistiendo en que sí o sí la única posibilidad que ellos firmen sea a través de una propuesta mixta. Sí, yo, Viviana, la verdad es que no me gusta apuntar con el dedo a nadie, más bien me gusta reafirmar lo que nosotros como demócratas, haciéndole honor al nombre de nuestro partido, hemos planteado, que la convención sea 100% elegida por la ciudadanía. Y si algunos están planteando la colaboración de expertos, que nosotros siempre la hemos planteado, siguiendo la propuesta del presidente Ricardo Lago en una etapa previa para elaborar un anteproyecto, aprovechando el tiempo de aquí a que se elija el órgano. Bueno, yo me pregunto, si quieren que esos expertos después participen con derecho a voz y voto en el órgano que ha de proponer las normas de la nueva constitución, ¿por qué no que esos expertos sean elegidos por la ciudadanía? Eso también se puede hacer y también lo hemos planteado. Por ejemplo, que existan listas nacionales cerradas de expertos que los partidos le propongan a la ciudadanía, obviamente corroborando su rol de experto. Mm. Por ejemplo, que sean profesor de alguna cátedra de derecho público, de una universidad reconocida por el Estado, ¿no es cierto? Verdaderos expertos que hagan un aporte desde el principio, pero que eso lo elija la ciudadanía, ¿sí? Lo que yo tiendo a pensar, y es cosa de ver CADEM y otros estudios de opinión pública, es que la ciudadanía no está de acuerdo con que esos expertos sean designados por el Congreso. Ahora, cuando se habla de la labor de los expertos, algunos han planteado que efectivamente esto tiene que acotarse a la fase de armonización, el más transitorio en el fondo, si lo ponemos en lenguaje simple, es si pueden tener voz y voto o estar más bien acotados a ciertas áreas, sobre todo de una etapa inicial y ya después como para poder ordenar esta propuesta final. Entonces, ¿qué ocurre? Porque también ahí al parecer estaría otra de las trabas, porque hay algunos que dicen, no, los expertos, ya sea que no necesariamente tienen que ser solamente abogados, sino de distintas áreas, tienen que tener un rol distinto y que sea parte de todo el proceso y no solamente acotado a estas dos instancias.
Eso puede ser, y es una buena propuesta, Viviana, porque finalmente los expertos pueden contribuir a darle un ordenamiento sistemático, que la propuesta de nueva constitución sea un todo coherente entre sus diversas normas, entre sus diversos capítulos. Recordemos que ya se acordó, y algo muy importante, que va a haber 12 principios que este proceso tiene que respetar, como la separación de poderes del Estado, el derecho de propiedad, que Chile es un solo Estado, el Estado unitario, que Chile es una sola nación. Bueno, perfectamente puede haber expertos que en un momento dado hagan un aporte en términos de armonización en el texto que finalmente se le presenta a la ciudadanía de manera que sea un todo coherente y sistemático. Pero tiendo a pensar, puedo estar equivocado, que el tema de los expertos, más que su importancia, porque todos estamos de acuerdo de que los expertos pueden tener algún rol, si el tema es si tienen derecho a voz y voto en las normas que se propongan o no, tiene que ver más con su legitimidad de origen que con su rol propiamente tal. Y el caso de que esto no se destrabe, que es un temor que ronda y pensando que la idea, por lo menos, sobre todo porque para que tenga un efecto y una relación con lo que la ciudadanía está demandando y que no se vaya diluyendo, precisamente como algunos ya también personeros políticos han dicho, el momento constituyente, es que esto ojalá pueda estar listo durante lo que nos queda de este 2022. Pero ahí dicen, bueno, si no logramos dar con algún acuerdo, sobre todo en esta relación en torno a que sea 100% elegido por la ciudadanía o la composición mixta que sigue insistiendo, por ejemplo, Renovación Nacional o Amarillos en este caso, es que sea a través de un plebiscito el próximo año. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Sí, lo primero, Viviana, es que después de 3 meses de conversaciones prácticamente, yo espero que los partidos seamos capaces de llegar a un acuerdo y despejar este tema que no es el más importante para la ciudadanía, pues la ciudadanía está por lejos más preocupada hoy día de la situación de la delincuencia, la recesión económica y la inflación, pero por lo mismo tenemos que despejar este tema. Por la misma situación económica del país, añadirle más incertidumbre institucional al país en estos momentos de inseguridad ciudadana, de recesión económica, de inflación, no es bueno para nadie, no es bueno para el país. Entonces yo espero que nos pongamos de acuerdo. Ahora, si no hay acuerdo, obviamente, y lo hemos planteado desde el primer minuto con la presidenta demócrata, la senadora Rincón, es que sea la ciudadanía la que en un plebiscito determine el mecanismo. Así, entonces, ¿habría disposición de parte de ustedes a esa propuesta? Lo hemos dicho desde el primer minuto, porque finalmente cuando no hay coincidencias en democracia, bueno, las diferencias tienen que ser resueltas por la Mm. ciudadanía. El principio democrático acá es fundamental, tanto para elegir a los representantes que van a proponer el texto de una nueva constitución, para, así como para tomar las decisiones del proceso constituyente propiamente tal. Pero yo espero que ya hemos dado tantas fechas, Viviana, que no me Mm. atrevo a dar Sí, fechas. Pues primero dijimos noviembre. Bueno, pero antes de Navidad que podamos despejar este tema que es tan importante para el como un país, regalo de entiendo que Pascua casi. acordaron seguir el lunes y yo Claro. espero que este fin de semana ahí sirva de inspiración para llegar a acuerdos y hacer buenas propuestas. Yo creo que esta fórmula que hemos estado Pero, hablando, pero lo que, una senador, constitución lo que, 100% elegida por la ciudadanía y expertos elegidos por la ciudadanía, sí. pueda destrabar el tema. Entiendo y asumo de sus palabras que en esa posición hay, podríamos decir, un punto inamovible en quienes están, que eso incluye también el oficialismo, pero para llegar a un acuerdo se tiene que ceder. El tema es que vemos a posiciones que no están dispuestas a hacerlo. Entonces, la idea al parecer de que finalmente tenga que ser la ciudadanía quienes resuelvan, porque también al momento en que ceden hay costos internos. Por ejemplo, en algunos sectores de la izquierda ya sabemos que en sus consejos o en sus reuniones como partido han dicho no vamos a transar, por ejemplo, que la ciudadanía no sea parte de quienes elijan a quienes van a redactar esta nueva propuesta de Carta Magna. Bueno, efectivamente, Viviana, en un acuerdo todos tienen que ceder, y eso es fundamental. Por eso nosotros, como demócratas, que habíamos propuesto una convención de 60 personas, la mitad elegidos bajo un sistema mayoritario, la mitad bajo un sistema proporcional, dijimos, bueno, cedamos
y bajemos a 50 de manera de tener un órgano más austero, que tenga más capacidad de lograr acuerdos, porque eso finalmente es lo más importante, pero que tenga legitimidad democrática. Y eso yo creo que es lo relevante. Todos los partidos tienen que ceder en algo, en eso consisten los acuerdos. Todos estamos de acuerdo que tiene que haber un rol de los expertos. Bueno, definamos cuándo y cómo intervienen, pero lo más importante, quién elige a esos expertos. Yo creo que seguir el principio democrático en esto es muy importante. Pero hay un compromiso que nosotros desde la centroizquierda por el rechazo vamos a cumplir, que vamos a tener una nueva constitución a través de un mecanismo democrático y participativo. Presentamos una reforma constitucional el 2 de agosto, antes del plebiscito, para establecer aquello. Y ojo, que si no hay acuerdo, en cualquier momento podemos tramitar esa reforma constitucional que reforma el artículo 142 y que establece claramente que de ganar el rechazo, como ocurrió, y por eso nosotros lo habíamos propuesto antes, va a continuar el proceso constituyente. Senador, bueno, vamos a ver qué ocurre con este tema que nos ha tenido pendientes para ver si es que efectivamente llega ese gran día al cual hemos estado anunciando, podríamos decir, sobre todo durante esta semana. Sabemos que eso no ha ocurrido, pero quiero llevarlo también a otro tema que tiene que ver con la elección del fiscal nacional. Conversábamos algunos días precisamente en lo que iba a ser esa votación. Bueno, ya sabemos un poco lo que pasó, con también algunas ausencias y lo que eran unos cálculos iniciales de que probablemente se iba a poder ratificar el Senado. No pasa eso y ahora hay 5 días a contar de este viernes, por lo tanto de aquí el miércoles se le tiene que hacer llegar esa propuesta al Senado. ¿El itinerario es lo mismo que lo que pasó la vez anterior? O sea, en el fondo, nuevamente ese candidato elegido va y expone a la comisión. ¿Este proceso es totalmente igual? Sí, efectivamente, Viviana, entiendo que ayer llegó el oficio de la Corte Suprema al Sí. gobierno y a partir de ayer, de hoy, el presidente de la República tiene 5 días corridos, es decir, hasta el miércoles, para proponer al Senado el nombre del nuevo fiscal o de la nueva fiscal nacional. Yo espero que esta vez se genere un acuerdo, porque tenemos una violencia que está desatada con aumento del narcotráfico, el crimen organizado, los homicidios, los secuestros, la encerrona, y necesitamos un nuevo fiscal nacional que esté empoderado, con carácter, con fuerza, para perseguir la delincuencia en coordinación con las policías. Eso es lo que necesitamos, por eso yo espero que no vuelva a ser fallido este proceso otra vez, que el gobierno aproveche estos días para llegar a un acuerdo, porque no saca nada al gobierno con proponer un nombre si este nombre no reúne las condiciones según el Senado para este tremendo desafío. Y a Importante su que el parecer, gobierno ¿qué pasó en la converse instancia con los anterior, 50 senador? A su parecer, ¿qué pasó ahí que finalmente no se logró esa ratificación? ¿Por qué se entrampó, se complicó? Yo creo que faltó conversar más con todas las bancadas. Fue llamativo que la bancada del Partido Socialista y la bancada Pro Dignidad, que son partidos de gobierno, no respaldaran el nombre propuesto por el presidente de la República. No debería extrañar, por ejemplo, que la oposición no respaldaran un nombre propuesto por el presidente, pero que en los propios senadores de gobierno no respalden la decisión del presidente Boric. La verdad es que llama mucho la atención. Había más senadores fuera de Chile, pero lo más importante, faltó conversar con todos los senadores. Es muy importante que el nombre propuesto por el presidente genere el mayor consenso posible, porque se requieren 2/3 de los Sí. senadores en ejercicio, o sea, se requieren 33 senadores en sala. Entonces, nosotros esperamos el día martes, si es que el presidente designa el fin de semana al candidato, ya poder citar a la Comisión de Constitución. Es muy importante, Viviana, recordar que hay un proceso de participación ciudadana. Cualquier ciudadano puede participar Ujú. haciendo llegar sus observaciones, sus preguntas, sus cuestionamientos al nombre del fiscal propuesto por el presidente de la República a través de la página web del Senado, y eso se toma en consideración en la carpeta al momento de votación en la Senador, sala del Senado. cuando usted dice faltó conversar, faltó esos cálculos, algunos hablan de esa muñeca política que obviamente, sobre todo desde el gobierno, se tiene que hacer para que se pueda avanzar en legislativo en algunas de sus propuestas, pero otros acusan
ejerzan presiones, otros también han dicho no queremos que esas conversaciones las lleve la ministra de Justicia, sino más bien la ministra Sexpress. Entonces hay un clima que se ha instalado como enrarecido en torno a cómo se hace ese trabajo político, cómo lo analiza, y también aquellas voces que están, por ejemplo, incluso condicionando la propuesta del Ejecutivo dependiendo de quién sea la interlocutora en este caso, pensando en estas dos ministras. Sí, yo quiero invitar, Viviana, humildemente a todos los senadores a participar de la sesión que se lleva a cabo en la Comisión de Constitución, en la cual el candidato a fiscal nacional expone, porque es una oportunidad en que en una sesión abierta a la ciudadanía, cada uno de los senadores puede hacer ver sus cuestionamientos. Y yo le diría que la gran mayoría de los senadores que participaron en la sesión de más de 5 horas en que expuso el anterior candidato a fiscal nacional votaron a favor de su nominación, pero otros no participaron en el proceso. Entonces, más que las conversaciones que son lógicas en un proceso en que intervienen los tres poderes del Estado, acá hay una quina que elaboró la Corte Suprema, además con mayorías bastante claras, ¿no? que indican de alguna manera qué es lo que espera la Corte Suprema de este proceso, se converse. Pero yo invito a todos los senadores, y por eso lo hicimos en una sesión del Pleno del Senado, que tengan dudas respecto al candidato que vaya a proponer el presidente en esta ocasión, que vayan, que lo escuchen, que le hagan preguntas, aun cuando sean preguntas difíciles, los casos que han investigado, el caso de los abogados, los casos que han defendido, y puedan formarse una opinión lo más fundada posible al momento de votar. Vamos a ver qué ocurre, y pensando en que hay un plazo de propuesta de aquí el miércoles al Senado y el fin de año y el, me imagino, cronograma legislativo, a partir de eso, ¿cuánto tiempo hay para esa reunión, esa instancia, conversación con sobre todo los senadores, la Comisión de Constitución, para que efectivamente también haya ahí una escucha sincera, pensando en la relevancia de este cargo? Muy concreto, Viviana, si se da cuenta en la sesión del lunes que vamos Ya. a renovar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur del nombramiento del presidente, el día martes vamos a citar a la Comisión de Constitución en una sesión abierta, televisada, en que todos los senadores pueden intervenir, donde se van a hacer ver también las inquietudes de la ciudadanía, y el día miércoles se podría votar en la sala del Senado. Reitero, es muy importante tener luego un fiscal nacional a cargo de esta institución que lidere la persecución de la delincuencia que hoy día está desatada en nuestro país. Senador, y para finalizar, quiero preguntarle también por una publicación del diario La Tercera que en el fondo da un detalle de los gastos que se hacen en el trabajo legislativo, pero los montos obviamente aparecen y son altos. Sabemos que hay una distribución, pero estamos en un contexto donde apareció el uso de las tarjetas para las bencinas en el caso de los parlamentarios, eso fue la Cámara de Diputados, pero ¿cómo lo analiza? Porque claro, en el caso de usted, dice, la publicación habla de que efectivamente hubo un acompañamiento de los gastos, de lo que implica, pero se hace la comparación entre un parlamentario y otro. Ese es como un poco el foco de lo que está señalando la nota del diario La Tercera en torno a estos gastos. ¿Qué respuesta da también? Porque incluso hay algunos en el Parlamento que dicen que debiese esto casi que mirarlo Contraloría, que debiese haber un organismo que se hiciera cargo, pensando también en la situación que se vivió, sobre todo con todas estas denuncias por mal uso, que es distinto, porque efectivamente acá estamos hablando de un uso que no correspondía a esa labor, que hay que una investigación, hay un sumario, incluso está la Fiscalía también, para ser bien preciso en ese detalle. Pero ¿cómo lo analiza? Que constantemente siempre hay una alusión en torno a estos gastos. Sí, yo agradezco mucho el reportaje del diario La Tercera, porque permite informar a la ciudadanía los gastos en función del trabajo que hacemos los parlamentarios. Yo, por ejemplo, tengo 15 comunas en la región de Coquimbo, que usted conoce muy bien, que tiene una dispersión geográfica muy amplia, y por supuesto que un diputado o senador de la región de Coquimbo va a tener más gastos que un diputado o senador de la región de Valparaíso, y los que hacemos más trabajo territorial, con más despliegue en terreno, que recorremos más las comunas, vamos a tener más gastos. Algunos senadores y diputados prefieren
ocupar las asignaciones que recibimos del Senado, que por supuesto tienen un límite en arriendo de oficinas, en difusión. Yo prefiero ocupar esos gastos en el trabajo territorial, en desplegarme el territorio, en recorrer las comunas, y eso tiene un costo. Efectivamente, claro, el senador que no hace ese trabajo nunca va a aparecer en estos rankings, ¿no? Ya, usted lo asocia un poco también al tema de la labor y claro, hay un tema geográfico, el gasto incluso también de quienes están en zonas extremas, en los traslados, pero la discusión en torno a quién debe fiscalizar esto, ¿cómo se está también Eh, tomando? hay un, ¿Mm? Hay un comité de auditorías parlamentarias. Todo esto revisado por un consejo externo. Le agradezco mucho la pregunta, Viviana, porque hay un consejo de asignaciones parlamentarias que es externo al Congreso, que determina en qué pueden gastar los parlamentarios. Y hay un comité de auditorías parlamentarias que revisa exhaustivamente todas las rendiciones. Por ejemplo, si todo lo que uno ocupa, por ejemplo, en arriendo de vehículos, en combustible, es en trabajo distrital, en trabajo regional o no. Y esa es la garantía que tiene la ciudadanía de que los gastos se hacen efectivamente del cumplimiento de la función Y parlamentaria. en pos de esta transparencia, ¿podría ser un comité que no fuera parte de la misma Cámara? Por supuesto, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias es un órgano externo, y eso yo creo que tiene que mantenerse. Y el Comité de Ujú. Auditorías perfectamente podría ser un órgano externo, ¿por qué no? Me parece muy bien. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que a través del mecanismo de transparencia, Sí. el periodista que hizo la nota pudo saber con claridad todos los detalles de estos gastos. Entiendo que la Cámara de Diputados no entregó la misma información. Entonces, yo creo que este principio de transparencia es fundamental, y agradezco mucho el reportaje del diario La Tercera, porque nos permitió en el mes de julio mostrar todas las actividades que hicimos en Illapel, en Salamanca, en Combarbalá, en Ovalle, en Coquimbo, La Serena, Vicuña y en toda la región de Coquimbo, a quien les mando un gran saludo. Claro, que sea público entonces toda esa información ahí también para que la ciudadanía tenga claro, sobre todo estos gastos y otras situaciones también que se han dado en el último tiempo y que en el caso, por ejemplo, de los diputados están siendo parte de una investigación. Senador, le agradecemos el tiempo, la conversación y pendientes de varias cosas relevantes que conversábamos, bueno, la elección del fiscal que sabemos que es urgente, pero sobre todo también el proceso constituyente para ver si efectivamente de aquí a por lo menos la Pascua se llega a algún acuerdo y se comunica. Gracias, senador, que esté muy bien. Muchas gracias, Viviana, que esté muy bien. Buen día. 4 minutos nos separan de las 10 de la mañana, hacemos un alto y volvemos con más noticias. ¿Tus viejas sartenes son una pesadilla? Todo se pega, se quema y tu comida se arruina una y otra vez. ¿Y cuando terminas de cocinar, sigues teniendo que luchar contra el resto de comida que queda pegado? Deshazte de las sartenes de mala calidad y evita esos desastres a la hora de la cena de una vez por todas. Presentamos el nuevo e increíble Seraphic Steel de Genius, la nueva y revolucionaria batería híbrida de